Hola, muy buenos días. Los presento de podcast Legado Cultural y Dinámicas del Virreinato. Yo, que me presento Jaciel Michelle Barrera Pérez, les voy a hablar sobre los nuevos episodios que vamos a viajar en el tiempo y descubrir cómo el arte y la economía y las festividades de Nueva España aún viven entre nosotros. ¿Sabías que muchos de los lugares que visitamos a diario tienen siglos de historia y relatos increíbles que pocos conocen? Es momento de reconectar con nuestros pasados, pero de una forma diferente, usando lo digital. Bueno, pues a continuación les presento a mi compañera Karime. Muy buenas tardes, Karime. Comenzamos de hablar sobre el arte, que es la época de la Nueva España. La iglesia es la principal promotora del arte. Financias pinturas, esculturas y músicas sacras con un objetivo claro, que es educar y conmover a los fieles. Y los más interesantes es como es el arte, que es mezclada en elementos europeos e indígenas. Esa función, ese mestizaje y cultural lo vemos en relatos de pinturas religiosas y hasta en detalles arquitectados. Ok, muchas gracias, Karime. Ahora pasamos con nuestra compañera Tania Maribel. ¿Qué nos tienes que decir sobre tu tema que te acaba de tocar, Tania? Hablando de arquitectura, muchas de nuestras ciudades se desarrollaron alrededor de grandes construcciones religiosas, como las catedrales, los conventos y las misiones. Estas edificaciones en estilos barroco y neoclásico no solo eran espacios religiosos, también eran centros sociales y lo siguen siendo ya que forman parte del patrimonio arquitectónico que sigue en pie como testigos silenciosos de nuestra historia. Wow, muy interesante. Bueno, pues ahora continuamos con nuestra compañera Valeria Canché. Claro, ya que las fiestas también jugaron un papel clave. Celebraciones como la Semana Santa, Navidad o Corpus Christi marcaban el calendario social. Eran momentos de encuentro comunitario y curiosamente también fueron espacios donde se observaron muchas tradiciones indígenas, aunque disfrazadas bajo símbolos cristianos. Wow, demasiado interesante para nuestra cultura. Bueno, ahora pasaríamos con nuestra compañera Bielka Saray. Claro, pasemos a la economía. Durante el virreinato, la economía estaba basada en la extracción de riquezas, sobre todo la plata. Todo giraba en torno a la minería, con centros como Potosí, pero esa riqueza no se distribuía equitativamente. Mientras la plata giraba a Europa y Asia, los trabajadores vivían en condiciones muy difíciles. Las tierras estaban a manos de pocos y los trabajadores forzados era común. Encomiendas, mitas, haciendas eran formas de explorar a los indígenas. Ok, ahora proseguimos con nuestra compañera Jimena. ¿Qué nos tienes que decir sobre tu tema, Jimena? Hola, sí, buenas tardes. Aunque el comercio era controlado por España, surgieron redes internas activas y mucho contrabando, especialmente en la zona del Río de la Plata. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, dando más protagonismo a Buenos Aires y Montevideo, y se abrió el comercio parcialmente. Fue un paso hacia una economía más dinámica en el sur. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jimena. Todo esto nos lleva a una reflexión. ¿Cómo podemos conectar con este legado hoy? Los jóvenes vivimos conectados, así que ¿por qué no llevar la historia a donde pasamos más tiempo? En redes sociales, podcasts, videojuegos, Facebook, cualquier red social. Podemos hacer videos cortos sobre curiosidades de nuestros edificios históricos, transmisiones en TikTok, infografías, interacciones o incluso podcasts como este que estamos haciendo hoy. Lo importante es que contar nuestra historia de forma creativa y entretenida. Bueno, pues ahora pasamos con nuestra compañera Sherlyn Amaireni. Pero Jaciel, definitivamente sí. Sí usamos formatos que los jóvenes ya disfrutan, como series, videojuegos o podcasts. La historia se vuelve más cercana y emocionante. Contar el pasado como una aventura, una historia épica, puede hacer que valoren más su cultura y se sientan parte de ella. Bueno, muchas gracias. El patrimonio histórico no es cosa del pasado, es parte de nuestra identidad y depende de nosotros hacerlos visibles, valioso y vigente. Hagamos que los jóvenes lo descubran y lo comparten a una clic distancia. Muchas gracias. Bueno, terminando con la teoría, pasaremos a una serie de preguntas, entrevistas,
que nos va a hacer nuestros compañeros Jimena y Valeria. A continuación, pasaremos primero con nuestra compañera Jimena, que va a entrevistar a una amiga que se llama Andrea. Pasamos contigo, Jimena. Buenos días, mi nombre es Jimena Flores y el día de hoy daremos inicio a una sesión de preguntas relacionadas con el legado y la economía de la Nueva España. Nos acompaña la señorita Andrea, quien responderá a 2 preguntas sobre este importante periodo histórico. ¿Cuál fue el papel principal de la Iglesia Católica en la organización social de la Nueva España? Fue que la Iglesia Católica en la Nueva España tuvo un papel central en lo que es la organización social, ya que evangelizó a los indígenas, controló la educación, al igual que registró matrimonios y nacimientos. De igual forma ofreció servicios sociales, acumuló poder a la economía y lo político y ayudó a mantener el orden social colonial. ¿Cómo influyó la Iglesia en la educación y en la transmisión de valores durante la época novohispana? Influyó de tal manera que durante la época novohispana la Iglesia influyó profundamente en la educación y en la transmisión de valores, ya que fundó escuelas, colegios y universidades donde se enseñaban principalmente temas religiosos, de lectura, escritura y latín. Además promovía valores como la obediencia, la fe, la humildad y el respeto a la autoridad, formando así una sociedad alineada con los principios cristianos y el orden colonial. Muchas gracias, señorita Andrea, por su tiempo. Muy buenas preguntas, Jimena, muy interesantes. Y bueno, pues concluyendo con estas preguntas de Jimena, pasaremos con nuestra compañera Valeria Canché, que nos va a entrevistar a otro compañero, llamada Abigail. Bueno, pues ahora a continuación pasamos contigo, Valeria, por favor. Hola, muy buenos días. Soy Valeria Canché y el día de hoy le haré unas 2 preguntas a la señorita Abigail. Nos encontramos aquí en el Carmelo. Y señorita Abigail, me gustaría decirle esta pregunta y si me haría el gran favor de respondérmela. Mi pregunta que le quería hacer era sobre si usted sabe qué tipo de expresiones artísticas se fomentó en la iglesia y con qué propósito. Sí, claro, la iglesia fomentó principalmente el arte religioso, como la pintura, la escultura y pues la música y claramente la arquitectura. Todas estas expresiones son pues artísticas, como por así decirlo, y todo tiene un propósito. En este caso es evangelizar a la población y reforzar pues todo esto de la fe católica. Y pues yo creo que todo eso también es a través de las imágenes religiosas, los altares que pues se elaboran y pues la música litúrgica, que es todo esto de lo del catolicismo. La iglesia también buscaba pues con todo esto educar y como ver pues a los fieles, en este caso fieles católicos, transmitiendo sus enseñanzas de manera pues visual y emocional con todas sus imágenes y todo eso. Muchas gracias por su respuesta. Ahora me gustaría hacerle otra. Y esta es, usted sabe cómo se refleja la arquitectura religiosa, el poder y la presencia de la iglesia en la sociedad novohispana? Pues en este caso la arquitectura religiosa es una muestra clara del poder de la iglesia en esa época, ya que pues todo esto de las iglesias pues son catedrales y conventos. Los conventos eran construidos mayormente que imponían pues ya que muchas de estas están ubicadas en los centros de las ciudades y claramente pues sus tamaños, su riqueza decorativa que está por dentro y el estilo barroco, y que no solamente mostraba devoción sino también la autoridad, en este caso de que se impone más el cristianismo. Y más que nada pues estos edificios no solo eran lugares de culto, sino también símbolos del dominio espiritual y social de la iglesia en pues toda la vida cotidiana de la Nueva España que había en ese momento, que pues era la religión católica.
Muchísimas gracias por sus respuestas, señorita Abigail. Fue un gusto tenerla. Bueno, pues así concluimos con este tema en particular, que sería pues el legado cultural. Pues es muy importante aprender sobre estos temas en particular por pues nuestra cultura, aprender más sobre ella para que no se pierda en futuras generaciones. Y agradecemos mucho por su atención, de verdad. Pues así concluye con este podcast con nuestros compañeros. Muchas gracias.